Muy buenos días, mis queridos hermanos en Cristo. Aquí saludándote, ¿verdad? Llevándote la palabra de Dios, tu hermano Abraham Colindres. En esta preciosa mañana de día viernes, gracias al Señor, ¿verdad? Estamos culminando una semana más. Y bueno, hermano, en esta mañana, ¿verdad? Quiero llevarte la palabra de Dios. Y qué bueno que te unas, ¿verdad? A través de estos medios digitales, como es esta página de Facebook de la Renovación Católica Carismática de la Parroquia Holy Ghost, aquí, ¿verdad? En Houston, Texas. Entonces, querido hermano, vamos a meditar este evangelio precioso que el Señor, ¿verdad? Nos da a través de la liturgia, ¿verdad? De la iglesia. Entonces, lo vamos a meditar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El evangelio está tomado en el capítulo 21 de San Juan, capítulo 21 del 1 al 14. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael el de Canaá de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Le contestaron ellos: también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Les preguntó Jesús: muchachos, ¿no tenéis nada que comer? Y le contestaron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron pues y no conseguían arrastrarla por la gran cantidad de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dijo entonces a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó: es el Señor, se vistió pues, estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrándolo la red con los peces, pues solo distaban de tierra unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, vieron preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Jesús les dijo: traed algunos peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153, y aun siendo tanto no se rompió la red. Jesús le dijo: venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú? Pues sabían que era el Señor. Vino entonces Jesús, tomó el pan y se lo dio, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, mi querido hermano, vamos a meditar en este precioso evangelio, ¿verdad? Jesús se sigue apareciendo. Fíjense lo que dice en el último versículo: esta fue la tercera vez que Jesús se le aparece a los discípulos. Te pregunto, querido hermano, ¿cuántas veces se te ha aparecido a ti? Porque Jesús se sigue apareciendo, hermano. Mira, estamos de fiesta, hermano. Estamos celebrando, ¿verdad? La Pascua. Estamos celebrando que Jesús resucitó. ¿Ya se te apareció a ti? Vimos que se le apareció a la Magdalena. Se le apareció a los discípulos de Maú. Iban tristes, decepcionados. Habían perdido la esperanza, hermano. Y Jesús llega donde ellos y les hace, ¿verdad? Les alumbra el entendimiento. Y entonces dicen los discípulos, recuerdan que era Jesús el que les hablaba. En este evangelio precioso de hoy, hermano,
vemos cómo nuevamente Jesús se aparece a los discípulos. Y hay algo muy importante que tenemos que ver en cómo se nos aparece nuestro Señor. Los discípulos iban a pescar. Vamos a pescar, dijo Pedro. Pues nosotros vamos contigo también, le dijeron los demás. Era de noche cuando iban a pescar. Y no habían pescado nada. Era de noche. ¿Cómo estás tirando la red, hermano? ¿En oscuridad? ¿O estás tirando la red de día? A la luz del Espíritu Santo. ¿O a nuestra manera? ¿O a la manera de Dios? Van y no consiguen nada. Pero aquí hay algo muy importante, que Jesús dice que está a la orilla del mar y les dice que tiren la red a la derecha. Y esto es hermoso, hermano, porque los discípulos escuchan la voz del maestro y tiran la red a la derecha. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No conseguían arrastrarla porque agarraron muchos. Cuando nosotros, hermano, escuchamos la voz de Dios, nos va bien. Cuando nosotros comenzamos a escuchar la voz de Dios y hacerle caso a la palabra de Dios, Dios actúa de una manera muy bonita. Dios llena todas las expectativas. Sus discípulos estaban decepcionados, me imagino yo, porque no habían pescado nada. Pero sin embargo, cuando le hacen caso al Señor, pescan mucho. Hay otra cuestión ahí que me gusta mucho cuando le dice el discípulo amado a Pedro, es el Señor. Es el Señor, escuchó Pedro. Y Pedro dice que se ciñó, se puso la túnica, estaba desnudo. ¿Qué representa la desnudez? Muy probable representa el pecado, representa el vacío, representa el negativismo, pero se viste, se pone la túnica y se lanza hacia el Señor. A Pedro se llenó de alegría cuando le dijeron, es el Señor, es el Señor. Y decidió ir al Señor. Algunos quizás estamos escuchando que se está hablando de Jesús resucitado. Algunos se le han escuchado, han visto la televisión. Algunos vieron cómo la gente salió de la casa, fue a la iglesia. Y algunos fueron también. Pero ¿sabes qué? Fueron reporteros. Y el Señor a mí me dice hoy que no seamos reporteros. Y te invito a ti a que no solo seamos reporteros, porque un reportero es el que investiga, indaga para llevar una noticia. Pero es mejor ser testigo. Hay una diferencia entre un reportero y un testigo, porque el testigo es el que vio. Y nosotros hemos visto, hermano, nosotros somos privilegiados, ¿verdad? Hemos sido testigos de esta resurrección. Y entonces, hermano, ese es un mensaje muy hermoso, porque estamos invitados a llevar ese mensaje como testigos de la luz, como testigos de la resurrección del Señor. Llevemos pues ese mensaje, así como aquellas mujeres corrieron y, y dieron la noticia, ¿verdad? Así también nosotros llevemos esa noticia de salvación a aquellas personas que quizás no han vivido ese momento con el Señor. Entonces preparémonos
Pongámonos nuestra túnica para servirle al Señor. Revistámonos con ese vestido nuevo ahora que celebramos, ¿verdad? La Pascua. Seamos nosotros también, ¿verdad? Transmisores de esa noticia buena. Porque San Pablo dice, si no resucitó, van afuera nuestra predicación. Pero nosotros te damos noticias de lo que hemos visto y oído, como decían los apóstoles del Señor. Escuchemos, hermano, la voz del Señor. Escuchemos cuando se nos dice es el Señor. Y tomemos esa decisión, así como Pedro, un hombre aguerrido, un hombre que era bien activo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Como dice que resalta, ¿verdad? Que Pedro puede ser un hombre que tomaba decisiones, un hombre que estaba activo. Así nosotros, hermanos, pongámonos las pilas, escuchemos la voz del Señor y demos noticias de salvación. Mi querido hermano, y seamos testigos, porque Jesús te va a aparecer a ti también. Sí, tal vez en los hermanos. No esperes que venga Jesús personalmente así y te hable. Espera, porque Jesús está a la par de ti, delante de ti, en tu familia, en tu hogar, en tus hijos. Allí entonces, hermano, llevemos esa noticia de Dios. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, y te animamos en el nombre del Señor, ¿verdad? A que sigamos evangelizando a través de las redes sociales, donde quiera que sea, hermano, lleva esa noticia de la resurrección del Señor. Que Dios te bendiga, hermano.